Y si te dijera que muchas de las canciones que cantamos con emoción en Navidad no nacieron para adorar a Dios, sino para cumplir una tradición que pocos se han detenido a cuestionar. Cada diciembre las mismas melodías vuelven a sonar en casas, calles, centros comerciales, iglesias y reuniones familiares, villancicos que despiertan nostalgia, alegría y una sensación de unión. Canciones que asociamos directamente con el nacimiento de Jesús, pero casi nadie se detiene a preguntar, ¿qué son realmente los villancicos? ¿De dónde vienen? ¿Y qué lugar ocupan según la Biblia dentro de la adoración a Dios? La mayoría asume que los villancicos siempre han sido cantos sagrados, profundamente bíblicos, nacidos directamente del relato del nacimiento de Cristo. Pero la historia es más compleja y en algunos puntos incómoda. La palabra villancico no nació en la iglesia. Proviene del término villano, que hacía referencia a los habitantes de las villas, es decir, al pueblo común. Originalmente, los villancicos eran canciones populares, cantos del pueblo con letras sencillas que hablaban de la vida cotidiana, del amor, del trabajo, de las estaciones del año. No eran himnos sagrados, ni canciones litúrgicas, ni composiciones espirituales. Fue siglos después cuando estas canciones populares comenzaron a adaptarse con letras religiosas, especialmente durante celebraciones vinculadas a la Navidad. La Iglesia, en su intento de conectar con el pueblo, tomó melodías conocidas y les dio un nuevo significado, no para engañar, sino para acercar. Pero en ese proceso, la línea entre tradición cultural y adoración espiritual comenzó a difuminarse. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Todo lo que menciona a Jesús es automáticamente adoración verdadera? La Biblia es clara al respecto. Dios no solo mira las palabras, mira el corazón. No solo escucha la melodía, examina la intención. En múltiples pasajes se nos recuerda que el pueblo puede honrar a Dios con los labios, pero tener el corazón lejos de Él. Y eso nos obliga a reflexionar sobre la manera en que usamos la música. La música, según la Biblia, tiene un poder profundo. No is neutral, puede edificar o distraer, puede acercar o reemplazar. En el Antiguo Testamento la música estaba cuidadosamente ligada a la adoración, a la reverencia, al temor de Dios. No se trataba solo de cantar, sino de hacerlo con conciencia de a quién se estaba adorando. Cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, no cantaron villancicos, proclamaron gloria a Dios. No estaban celebrando una fecha, estaban anunciando un acontecimiento que cambiaría la historia. Su canto no era nostálgico, era proclamación, no era costumbre, era revelación. Sin embargo, con el paso del tiempo, el nacimiento de Cristo comenzó a celebrarse con formas cada vez más humanas. Se añadieron elementos culturales, símbolos, fechas y canciones, muchas de ellas hermosas, sí, pero no necesariamente alineadas con el mensaje bíblico original. El problema no está en cantar, sino en confundir emoción con adoración. Porque una canción puede conmover, pero no transformar. Puede generar lágrimas, pero no arrepentimiento. Puede unir personas, pero no necesariamente acercarlas a Dios. Muchos villancicos hablan del niño Jesús, del pesebre, de los pastores, pero pocos hablan de su misión, de su sacrificio, de la cruz, de la necesidad de arrepentimiento. Presentan a Cristo como una figura tierna, accesible, inofensiva, pero la Biblia presenta a Jesús también como Rey, Señor y Salvador. Y esto no es un detalle menor, porque la forma en que cantamos refleja la forma en que creemos. Si solo cantamos a un Jesús niño, pero ignoramos al Cristo que llama al arrepentimiento, nuestra fe se vuelve incompleta. La música navideña en muchos casos se ha convertido en un fondo emocional, algo que acompaña compras, cenas y reuniones. Se canta por tradición, no por convicción. Se repite sin pensar, se escucha sin reflexionar. Y así, algo que podría ser una herramienta poderosa termina siendo solo ambientación. La Biblia nunca nos llama a repetir por repetir. Nos llama a adorar en espíritu y en verdad. Y la verdad exige conocimiento, exige discernimiento, exige preguntarnos si lo que hacemos honra realmente a Dios o simplemente mantiene una costumbre. Esto no significa que todos los villancicos sean malos o incorrectos. Algunos contienen verdades profundas, otros están basados en textos bíblicos, pero incluso esos pueden perder su sentido cuando se cantan de manera automática sin conciencia del mensaje. El peligro no está en la canción, sino en la superficialidad, en cantar sin entender, en emocionar sin obedecer, en celebrar un nacimiento sin vivir conforme a lo que ese nacimiento significa. Y aquí es donde esta historia se vuelve más profunda, porque no solo se trata de villancicos, sino de cómo la fe cristiana ha sido envuelta en tradiciones que, con el tiempo, pueden vaciarse de contenido espiritual. Los villancicos son solo un reflejo de algo mayor, era la tendencia humana, a reemplazar la relación con Dios por rituales cómodos, a sustituir la verdad por costumbre, a confundir lo familiar con lo correcto. Esta primera parte no busca condenar, sino despertar. No busca prohibir, sino invitar a pensar, porque la verdadera adoración no depende del calendario ni de la melodía,
sino de un corazón rendido. Para entender realmente el papel de los villancicos, es necesario mirar cómo la música fue utilizada en la Biblia y compararla con el uso que se le da hoy, porque la diferencia no está solo en la melodía, sino en el propósito. En las Escrituras la música siempre estuvo ligada a momentos de profunda reverencia. No era relleno emocional ni acompañamiento social. Era una respuesta directa a la presencia de Dios. Cuando el pueblo cantaba, lo hacía consciente de estar delante del Creador. No cantaban para sentirse bien. Cantaban porque habían sido confrontados por la grandeza divina. Los salmos, por ejemplo, no son canciones suaves ni neutras. Son clamores, confesiones, alabanzas, lamentos, arrepentimientos. Expresan temor, gozo, quebranto y adoración genuina. No eran canciones de temporada. Eran expresiones de una relación viva con Dios. Ahora bien, cuando observamos muchos villancicos modernos, notamos un cambio importante. La mayoría no nacen desde el quebranto ni desde la adoración profunda, sino desde la intención de crear un ambiente agradable. No buscan confrontar al oyente, sino tranquilizarlo. No llaman al arrepentimiento, sino a la nostalgia. Esto no los hace automáticamente malos, pero sí los vuelve espiritualmente superficiales cuando se los compara con la adoración bíblica. Porque Dios nunca buscó música que solo decorara el ambiente, sino música que reflejara un corazón alineado con Él. Otro punto clave es que la Biblia nunca establece que el nacimiento de Jesús deba celebrarse con cantos rituales anuales. De hecho, los primeros cristianos no celebraban la Navidad como hoy la conocemos. Su enfoque estaba puesto en la resurrección, no en el nacimiento, en la victoria, no en el pesebre. Entonces surge una pregunta incómoda: si los primeros creyentes, tan cercanos a los apóstoles, no celebraban el nacimiento de Cristo con canciones anuales, ¿de dónde surge esta costumbre tan arraigada? La respuesta vuelve a ser la misma: adaptación cultural. A medida que el cristianismo se expandió, fue incorporando elementos culturales para facilitar su aceptación. La música fue una de las herramientas más poderosas. Canciones sencillas, fáciles de recordar, repetitivas, pensadas para que todos pudieran cantar, incluso sin entender profundamente el contenido. Con el tiempo, la repetición reemplazó a la reflexión. Se comenzó a cantar porque así se hace, no porque se comprendiera el mensaje. Y así, muchas letras dejaron de ser proclamaciones de fe para convertirse en tradiciones heredadas. La Biblia advierte sobre este peligro. Advierte sobre prácticas que se mantienen solo por costumbre. Advierte sobre rituales vacíos. Advierte sobre formas de piedad que niegan el poder transformador de Dios. Cuando la música deja de apuntar a la verdad y comienza a apuntar solo a la emoción, algo se pierde. La emoción es pasajera. La verdad permanece. Una canción puede hacer llorar por unos minutos, pero solo la verdad puede cambiar una vida. Muchos villancicos presentan una imagen incompleta de Jesús. Hablan del niño, pero no del Salvador. Del pesebre, pero no de la cruz. De la paz, pero no del arrepentimiento, ni esto no es casual. Es más cómodo cantar sobre un Jesús tierno que sobre un Cristo que confronta. Pero la Biblia no separa al niño del rey no separa la gracia de la verdad. No presenta a un Cristo dividido. El mismo que nació humildemente es el mismo que volverá con autoridad. Cuando cantamos sin discernimiento, corremos el riesgo de suavizar el mensaje, de convertir el Evangelio en algo inofensivo, de presentar una fe que no incomoda, no exige y no transforma. La música tiene la capacidad de enseñar. De hecho, muchas personas aprenden más teología cantando que escuchando predicaciones. Por eso es tan importante preguntarse: ¿qué estamos enseñando cuando cantamos villancicos? ¿Qué imagen de Dios estamos transmitiendo? No se trata de prohibir canciones, sino de examinarlas. No se trata de apagar la música, sino de encender la conciencia. Porque Dios no rechaza la música, rechaza la hipocresía. No rechaza la celebración, rechaza la superficialidad. Y aquí aparece una atención importante, porque para muchos, cuestionar los villancicos es tocar una tradición querida, una tradición emocionalmente cargada. Pero la Biblia nos llama a amar la verdad más que la costumbre. Si una canción nos acerca a Dios, bendita sea. Pero si solo nos acerca a una tradición, debemos tener cuidado. Porque una tradición sin verdad puede convertirse en un sustituto peligroso de la fe auténtica. Todavía queda una pregunta por responder. ¿Pueden los villancicos convertirse en verdadera adoración? ¿O están condenados a ser solo parte del folclore navideño? Llegados a este punto, la pregunta ya no es solo de dónde vienen los villancicos, sino qué efecto producen en la fe de quienes los cantan. Porque toda práctica espiritual, aunque parezca inofensiva, termina moldeando la manera en que entendemos a Dios en la Biblia. Deja claro que la adoración no es un acto automático. No sucede solo porque hay música ni porque se pronuncia el nombre de Dios. La adoración verdadera nace de un corazón rendido, consciente de quién es Dios y de quiénes somos nosotros delante de Él. Por eso, cuando analizamos los villancicos, debemos preguntarnos si ayudan a cultivar esa conciencia o si, por el contrario, la diluyen. Muchos villancicos están diseñados para ser fáciles, repetitivos y emocionalmente agradables. Esto no es
casual. La repetición genera familiaridad, y la familiaridad genera comodidad. Pero la fe bíblica rara vez es cómoda. La fe confronta, despierta, sacude. Cuando la música se vuelve demasiado cómoda, corre el riesgo de anestesiar el espíritu en lugar de despertarlo. La Biblia muestra que la música, cuando es usada correctamente, tiene poder para quebrantar corazones. David tocaba el arpa y el espíritu de angustia se apartaba. Los levitas ministraban con música y la presencia de Dios llenaba el templo, pero en todos esos casos, la música no era el centro. Dios lo era. El problema surge cuando la canción se vuelve protagonista y Dios pasa a segundo plano, cuando se canta más por tradición que por convicción, cuando se espera que la música haga lo que solo el arrepentimiento puede hacer. En muchos contextos, los villancicos se han convertido en una especie de sustituto espiritual. Se cantan una vez al año, se siente algo especial, y eso se confunde con una conexión profunda con Dios. Pero la Biblia nunca presentó la fe como una experiencia anual, sino como una relación diaria. Otro aspecto importante es el contenido teológico. Lo que se canta se aprende. Lo que se repite se internaliza. Si las letras presentan una visión incompleta o distorsionada de Cristo, esa visión se instala silenciosamente en la mente del creyente. No es lo mismo cantar sobre un Jesús indefenso en un pesebre que cantar sobre el Salvador, que llama al arrepentimiento. No es lo mismo exaltar una escena que proclamar una verdad, y cuando una generación crece escuchando solo una parte del mensaje, termina creyendo en un Cristo reducido. La Biblia no minimiza el nacimiento de Jesús, pero tampoco lo separa de su propósito. Cristo nació para cumplir una misión, y cualquier canto que hable de su nacimiento sin mencionar su obra redentora, corre el riesgo de quedarse en lo superficial. Esto explica por qué muchos pueden cantar villancicos con emoción, pero vivir el resto del año sin ningún compromiso espiritual, porque la música no los llevó a la cruz, solo los llevó a una escena tierna. La adoración bíblica no busca solo emoción, busca transformación. No busca solo unidad social, busca obediencia. No busca solo recuerdo, busca respuesta. Sin embargo, también es necesario decir esto con claridad: los villancicos no están condenados en sí mismos. No son inherentemente malos. El problema no es la canción, sino el enfoque. Una misma melodía puede ser tradición vacía o instrumento de adoración genuina, dependiendo del corazón que la canta. La Biblia nos muestra que Dios puede usar incluso lo imperfecto cuando el corazón es sincero, pero también muestra que Dios rechaza actos religiosos cuando se hacen sin verdad ni compromiso. Por eso, el llamado no es a dejar de cantar, sino a cantar con entendimiento, a saber lo que se dice, a comprender a quién se canta, a no repetir palabras sin conciencia espiritual. La fe madura no rechaza todo lo tradicional, pero tampoco lo acepta sin discernimiento. Examina, compara, evalúa a la luz de la palabra, porque la verdad no teme ser analizada. Cuando los villancicos se convierten en el centro de la celebración y Cristo queda en segundo plano, algo se ha invertido. Cuando la emoción reemplaza al mensaje, el orden se ha alterado, y cuando la costumbre reemplaza la convicción, la fe se debilita. La Biblia nos invita constantemente a recordar, pero no de forma mecánica. Recordar con propósito. Recordar con reverencia. Recordar para obedecer. Y aquí es donde todo converge. Porque la pregunta final no es si los villancicos son bíblicos o no, sino si nuestra manera de celebrarlos honra realmente a Dios. Llegar al final de esta reflexión nos obliga a detenernos y mirar con honestidad aquello que por años hemos dado por sentado. Los villancicos, tan arraigados en la cultura navideña, no son simplemente canciones inocentes, ni tampoco enemigos de la fe. Son en realidad un espejo que refleja cómo vivimos nuestra espiritualidad. Porque el verdadero problema nunca fue la música, sino la intención. Nunca fue la melodía, sino el corazón. La Biblia no condena el canto, condena la hipocresía. No rechaza la celebración, rechaza la adoración vacía. Dios no se impresiona con armonías ni con coros multitudinarios si el corazón permanece lejos. Él busca verdad, busca coherencia, busca una adoración que no se limite a una fecha ni a una canción, sino que se manifieste en una vida rendida. La Navidad y con ella los villancicos debería ser una oportunidad para recordar quién es Cristo realmente. No solo el niño del pesebre, sino el Salvador que confronta el pecado, transforma vidas y llama a una entrega total. Cuando solo celebramos una imagen tierna de Jesús, pero ignoramos su mensaje, corremos el riesgo de construir una fe incompleta. La Biblia es clara: la verdadera adoración no depende del lugar, del tiempo ni de la forma, sino del espíritu y de la verdad. Eso significa que un villancico puede ser adoración genuina si nace de un corazón sincero, pero también puede ser solo ruido si se canta sin entendimiento. Este es el punto donde cada persona debe decidir. No se trata de eliminar tradiciones, sino de examinarlas. No se trata de silenciar canciones, sino de devolverle su sentido, de cantar sabiendo lo que se canta, de celebrar sabiendo
a quien se celebra. El peligro de las tradiciones religiosas es que pueden darnos la sensación de cumplir con Dios sin realmente obedecerlo. Podemos cantar sobre Cristo sin seguirlo. Podemos mencionar su nombre sin someternos a su verdad. Y eso, según la Biblia, es una forma de engaño espiritual. Los villancicos, cuando se convierten en el centro de la celebración, desplazan lo esencial. Cuando se cantan por costumbre, pierden poder. Cuando se usan para crear ambiente, pero no para proclamar verdad, se vacían de contenido espiritual. Pero también existe otra posibilidad, la posibilidad de redimir la tradición, de usar la música no como decoración, sino como proclamación, de cantar no solo con la voz, sino con la vida, de permitir que cada palabra nos recuerde quién es Cristo y qué vino a ser. La Navidad no necesita más canciones, necesita más verdad, no necesita más emoción, necesita más arrepentimiento, más humildad, más compromiso real, porque el nacimiento de Cristo no fue un evento para ser recordado superficialmente, sino el inicio de una obra que exige respuesta. Si los villancicos nos llevan a reflexionar, a arrepentirnos, a amar más a Dios y al prójimo, entonces cumplen un propósito. Pero si solo nos generan nostalgia y luego se olvidan, se quedan cortos frente a lo que Dios espera. La pregunta final no es si debemos cantar villancicos, sino cómo los cantamos, como una tradición heredada, o como una expresión viva de fe, como un rito cultural o como un acto consciente de adoración. La Biblia nos llama a examinarlo todo y retener lo bueno, a no dejarnos llevar solo por lo familiar, sino por lo verdadero, a no confundir lo popular con lo correcto, a no reemplazar la relación con Dios por rituales cómodos. Este cierre no busca imponer, sino despertar. No busca condenar, sino invitar a una fe más profunda. Una fe que no depende de fechas ni de canciones, sino de una relación auténtica con Dios. Si esta reflexión te hizo pensar, cuestionar o ver la Navidad desde otra perspectiva, te invito a quedarte, a acompañarnos y a seguir explorando estas verdades, porque aún quedan muchas historias por revelar, muchas tradiciones por examinar y muchas verdades bíblicas por desentrañar. Y cada una de ellas comienza con una sola decisión: a buscar a Dios en espíritu y en verdad.